Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar. Hola. Ahora tendríamos que concluir este tema, sucesiones. Nos está faltando un poquito sobre el concepto de lo que es la sucesión de las series sumarizadas, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. En esta parte hay que hacerse una serie de fórmulas porque las vamos a necesitar a la hora de realizar cálculos. Nos va a tocar hacer algunos cálculos ahora. ¿Listo? Para comenzar, en este tema lo que vamos a ver es principalmente a lo que es el sumatorio simple primero. Me voy a ubicar en sumatorio simple porque pues básicamente hay dos tipos de ejercicios, ¿sí? Tenemos la sucesión de sumatoria simple y tenemos la sucesión de sumatoria doble. Bueno, de todas maneras, si pues sabemos cómo funciona esta, la otra es como que pensarlo en el doble. Así como vimos en el caso del factorial, recuerdan que vimos el factorial de 5, de 3, que eran las multiplicaciones sucesivas que se hacía. Bueno, una vez que entendimos cómo funcionaba, nos dimos cuenta que el factorial doble consistía nada más en las multiplicaciones sucesivas, pero bajando de 2 en 2, ¿no es cierto?, en cada multiplicación. Entonces, algo es un poquito parecido a esto, pero para que esté más fácil para ustedes, yo les aconsejo que cuando piensen en sumatorios que no sean simples o dobles, traten de utilizar el paréntesis para indicar prioridad de la operación que se va a calcular. ¿Listo? Entonces eso de repente nos ayude mucho más. Empecemos primero con lo que es la sucesión de símbolos. Bueno, acá vamos a aprender a utilizar el símbolo que está por acá. Este símbolo pues representa sumarizaciones de tipo aritmética, básicamente. Quiere decir que la interpretación que le vamos a dar va como está a continuación. En la parte inferior va el límite inferior, ¿sí? Desde donde va a partir la sumarización. En la parte superior va el límite superior, es decir, hasta dónde va a llegar. Y adentro del término sumatorio a veces vas a encontrar un paréntesis para que se especifique qué contiene, pero fíjate que aquí obviamente solo contiene este a subir. Entonces, ¿qué es la interpretación que le vamos a dar a esta representación? Sumatorio de desde i igual 1 hasta 1 de a sub i. Entonces, ¿cuál es la interpretación específica? Miren, el sumatorio va a significar que va a sumarizar el elemento a, que está ahí marcando, en la posición i. ¿Y desde dónde tiene que empezar? Desde 1. Entonces está refiriéndose a sub 1, ¿sí? Más, porque dice sumarización. El siguiente elemento sería hasta llegar a 1, pero bueno, solamente tiene entonces de 1 a 1, entonces eso significa que lo único que va a sumarizar es el elemento a sub 1, ¿sí? Que acá lo vamos a anotar así, ¿ok? Entonces, pues la sumarización de 1 a 1 va a ser solamente el elemento a sub 1. Ok, pero esto nos está ayudando a entender cómo vamos a hacer la interpretación, porque luego lo que se va a mover es qué cosa, el límite inferior o el límite superior. Normalmente el límite inferior es desde 1. Puede ser que también lo encuentres desde 0, ¿sí? Pero en otras ocasiones lo encontramos desde 3, desde 5, es decir, desde un valor, pues un número natural o un número entero, si lo quieres ver así, pero que puede variar y no siempre ser el 1 o el 0, ¿ya? Pero lo regular es que está en 1 y 0. Ahora, en las propiedades que vamos a ir viendo más adelante, es buena idea que se fijen cómo está trabajando la propiedad, el límite inferior, porque a veces hay diferencia en la interpretación de una propiedad cuando el límite inferior no es 1 ni es 0. La mayoría de las propiedades que están hechas han sido diseñadas con un límite inferior comenzando en 1 hasta un límite superior que es siempre mayor, ¿ok? Bien, ¿cuál sería esta otra interpretación? Tenemos por acá, vamos a hacerle un poquito de lumbre. ¿Ok? Tenemos la segunda. Desde igual 1 a n más 1 es del elemento a subir. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a interpretar? Que esto va a sumarizar desde el elemento 1 a n de a sub i, pero ¿a qué es igual eso?
Miren que aquí decía el límite superior n más 1. Y yo había dicho que siempre consideramos que el límite superior era un máximo n, pero como acá está referenciando a 1 más, acá lo que ha hecho es reinterpretar esta expresión y decir i igual 1, el límite inferior se conservó, pero el límite superior, como las propiedades todas están apuntando a un simple n, aquí también lo ha dejado en términos de n, de a sub i. Entonces, como tú te fijas, esto que está por acá no es equivalente a esto. Todavía le falta sumar el último. Cuando el último es a sub n más 1. Entonces, aquí lo que ha hecho es desglosar. El sumatorio de igual 1 hasta n más 1 es igual a el sumatorio de igual 1 a n de a sub i más a sub n más 1. Es decir, que el que le faltaba se lo ha vuelto a sumar acá, y esto ya es fácil de calcular porque seguramente que esto está interpretado en las fórmulas de las propiedades de sumatorios. ¿Listo? Entonces, normalmente tratamos de llevar el sumatorio a términos del límite inferior, pues 0 o 1, y el límite superior a términos de n, ¿sí? Así como estamos viendo acá, ¿ok? Entonces, acá lo vamos a volver a ver, pero ahora más desglosado. De repente, mire, de i igual 1 a 1 de a sub i, dice, ¿y eso qué significa? Esto que está encerrando por acá es simplemente la definición del sumatorio de 1 a 1, que es lo que estaba por aquí, ¿sí? Entonces, ha agarrado el primero y le ha sumado el segundo, el tercero, el cuarto, ¿hasta dónde? Hasta la n más 1 posición, ¿cierto? Y sabemos por definición que el sumatorio de a sub 1, de a sub i, de 1 a 1 es igual a sub 1. Por esa razón aquí eso lo reemplazo por a sub 1 y luego a sub 2, a sub 3, hasta a sub n más 1. Y con eso hemos encontrado lo que es la definición del sumatorio. El sumatorio, entonces, ¿qué significa? La sumarización del elemento que está indicando desde una posición inicial hasta una posición final. Y eso es justamente lo que vemos acá. Acá dice sumatorio de a sub 1, desde la posición 1, ¿sí? Más a sub 2, más a sub 3, más hasta una cantidad más alta, que es la última, a sub n más 1, que es la última que está en el conjunto. Entonces, siempre ustedes que vean sumarizaciones se están refiriendo a una serie de sumas que van a resultar de un límite inferior hasta un límite superior. Esto de acá, por supuesto, no era tan necesario. Lo único que se ha tratado es de llevar este sumatorio, que estaba muy complicado, a términos de sumarizaciones conocidas, como el de 1 a 1, que sabemos que es a sub 1, para poder determinar ese, y luego de decir de que desde el a sub 2, es decir, el segundo elemento, hasta sub n, sería la fórmula que está por acá, ¿sí? A sub i representaba el 2, entonces de 2 hasta n, y el a sub n más 1, que quedó sueltito, que acá ya lo junto, ¿no? De todas maneras, ¿a qué nos iba? En la suma nosotros podemos hacer asociaciones y distribuciones, ¿no es cierto? Y gracias a eso también pudiéramos haber hecho directamente la interpretación. Si no nos hubiéramos dado cuenta de esto y esto, de aquí directamente hubiera podido deducir esto. Y fíjense que es lo mismo, mire, dice, el límite inferior es 1, entonces a sub 1. Luego le tocaría a sub 2, a sub 3, ¿hasta dónde? Hasta el límite superior, que es a sub n más 1. Entonces ahí fíjense que está acabando en a sub n más 1. Entonces, normalmente las sumarizaciones arrancan de 1 a n, pero en este contexto genérico podemos decir que pueden llegar desde un límite inferior cualquiera hasta un límite superior cualquiera. Entonces fíjense que este no era n, pero igual sigue siendo válido, porque va a seguir respetando la sumarización. Entonces, si ustedes lo miran desde un punto de vista simple, dirían, ¿cuánto es el sumatorio de 1 más 2 más 3 más 4? Si tú lo haces de manera mecánica, dices 1 y 2 son 3, y 3, 6, y 4 son 10, entonces ya lo tienes calculado. Pero ahora si yo te digo, ¿cuál es el sumatorio de 1 más 2? Y luego te digo, ¿cuál es el sumatorio de 3 más 4? Tú me vas a decir, 1 más 2 es 3, 3 más 4 es 7. Entonces tú vas a agarrar estos dos resultados, ¿no es cierto? Y los vas a hacer coincidir, ¿no? Con que si sumo ambos resultados, otra vez tengo que 7 más 3 es igual a 10. Entonces,
Esto es principalmente lo que hacemos en la mayoría de los ejercicios de sumatorios. Quiere decir, vemos la forma de hacer la operación de la forma más simple, tomando en cuenta de que es asociativa y también distributiva y que se puede hacer operaciones intermedias para calcular el todo. Si bien yo quería calcular el sumatorio de 1 a 4, que es 10, pude haber calculado de 1 a 2 y luego de 3 a 4 y la suma de ambos igual me va a conseguir el 10 que estábamos buscando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tratamos de acá de mostrarles, pero pues bajo los términos de los subíndices. Entonces, de repente esto te sea más familiar cuando estés haciendo los ejercicios de sumatorios, ¿ok? Bueno, entonces, esta teoría tiene algunas propiedades y aquí ya tienen una tabla de resumen para que puedan ustedes, pues, ponerle en su ayuda de memoria. Y esto empieza con la definición de la principal fórmula. Esta es la fórmula de Gauss, ¿no? Dice de 1 a n, sumatorio de I igual 1 a n de A sub I. Ahora, ¿a qué es igual esto? Al sumatorio de haber dicho de J igual 1 a n de A sub J. Entonces, ¿por qué son iguales? Porque tienen la misma interpretación. Fíjense que el índice que está manejando es el que indica el límite. I, J, J. También puedo decir el sumatorio de K igual 1 a n, pero de A sub K. Entonces, ¿cuál es el término aquí que se va a ir moviendo de 1 en 1? Es K. Acá es J y aquí es I. Entonces, es súper importante tomar en cuenta el índice del sumatorio a la hora de hacer operaciones, porque derivado de eso vamos a hacer algunas variaciones o interpretaciones. Vamos con una propiedad importante también ahora. Estamos viendo acá la interpretación del constante. Acá se representa un valor constante. Y aquí quiere decir el sumatorio desde un límite P hasta un límite N. Fíjense que este no necesariamente es 1 ni 0. Está yendo de un 3 a un 4, por decirte, de un constante. La teoría nos dice que esto es igual a el constante que va a salir del sumatorio para afuera. El constante, ahí está C, multiplicado por ¿cuántos elementos hay entre el límite superior y el límite inferior? ¿Cuántos hay entre n y p? N menos p más 1. Ahí está. N menos p más 1. Ese es el número de elementos que hay entre el límite superior y el inferior. Al hacer esta multiplicación, seguramente vas a encontrar un p, dice, menor o igual que n, y por supuesto mayor o igual que el 0. Entonces, para nosotros, lo que tiene que quedar en nuestra memoria es cómo calcular el sumatorio de un valor constante. ¿Cómo hacemos? Simplemente se pone el constante y se lo multiplica por lo que es el número de elementos que hay entre el límite superior y el límite inferior. ¿Ok? Bien, el sumatorio de un constante ya lo tenemos clarito. Vamos a borrar pizarra y continuar. Ok. Aquí estamos viendo el ejemplo, sumatorio de 1 a n, y el valor de 1 es igual a ¿qué? Si lo desglosamos como dice la fórmula de arriba, van a ver que va a resultar en n también, porque el constante pues era 1. O sea, tú vas a decir, bueno, el constante 1 va a salir, lo voy a multiplicar por el límite superior que es n, menos el límite inferior que es 1, y sumado de 1. Pues resolviendo esta operación, se va a quedar en n. Entonces, por eso está diciendo que el sumatorio de 1 es igual a n. Bueno, acá vemos otra propiedad un poco más desglosada. Fíjense que el término C está representando una constante y está pidiendo el sumatorio de I igual 1 a n de A sub I. Como habíamos dicho, el constante puede salir afuera del sumatorio para multiplicar la solución del sumatorio. Entonces, ahorita solo saco el constante afuera y digo que hay que calcular el sumatorio de I igual 1 a n de A sub I. Luego vamos a ver cómo puedo calcular esto. Por ahora, aquí está mostrando que el constante puede salir sin problemas afuera, ¿no es cierto?, de lo que es el sumatorio. Tenemos sumatorio de sumas. Por definición, el sumatorio de sumas se puede separar o dividir. Es como que el sumatorio va a agarrar a A más sumatorio agarra B. ¿Sí? Entonces, el primer sumatorio de I igual 1 a n, que no ha variado acá, de A sub I, ahí está, más es el signo de la operación que se va a hacer, más, y luego el sumatorio de igual 1 a n de B sub I. Fíjate cómo lo puso idéntico. Entonces quedará resolver
el sumatorio de A sub I y el sumatorio de B sub I, y luego sumar ambos para encontrar el resultado. Ojo que acá es muy importante el índice, ¿no? Acá dice de I igual 1 A sub I, y aquí el índice dice de B igual 1 de B sub I. Debe coincidir tal cual estuvo en el enunciado. Miren que aquí dice I y aquí también I, entonces ahí está que la suma se puede separar, ¿no? En el sumatorio. Bueno, entonces ahora seguimos viendo algunas propiedades. De las 4 que vimos, que son las más utilizadas, pueden desencadenarse otras propiedades. Por ejemplo, esta es llamada la propiedad telescópica del sumatorio. Si no la conocieras, les aseguro que con las 4 propiedades anteriores puedes llegar también a este mismo resultado, ¿ya? Aquí lo que está haciendo es hacer notar que tiene que hacer el sumatorio de un K igual 1 a N, ¿no? Y aquí hay una operación de resta, ¿ya? Así como la suma se separó, la resta también puede separarse, porque son operaciones similares, ¿listo? Pero acá lo que no me preocupa es eso, sino más bien el hecho de la relación que existe entre el índice del uno con el del otro. Fíjate que aquí dice, el índice es K, aquí está K más 1, y aquí el índice es K. Entonces, cuando tengamos esta relación donde el índice de una de ellos es 1 menos que el anterior, fíjate que este es más grande que este, ¿no? Entonces, dice que todo este sumatorio, por definición de la propiedad telescópica, es igual a el A, fíjate, A en la A sub N más 1. Entonces, al N que está arriba le aumentó 1, A sub N más 1. Este no está viniendo por el límite que era N, sino incrementando en 1 el límite. Restado de A sub 1, dice. O sea, que le va a restar el primer elemento. Entonces, esta propiedad telescópica va a ser válida siempre y cuando haya esta relación en los subíndices, que uno es menos que el otro, ¿no? Entonces, al revés también funciona. Fíjate que ahora en el lado izquierdo está el A sub K y en el lado derecho está el A sub K más 1. Es decir, no importando el orden en que están la relación de índices de K más 1 contra K, la propiedad telescópica igual es válida. Mira que acá dijo el A sub K, el que es menor, va a llevarse el A sub 1, y el que es mayor se va a llevar A sub N más 1, que es una más. Y la operación se va a respetar tal cual estuvo, ¿no? Bueno, esto nos va a servir cuando haya esta relación de índices directo. Entonces, si directamente aplicamos la fórmula y calculamos el sumatorio muy rápidamente, ¿verdad? Pero no siempre existe esta relación, entonces lo que hacemos es implementar o desglosar el sumatorio para poder llevar a estos términos simples para poderlo resolver con alguna propiedad conocida. Las propiedades normalmente trabajan sobre sumatorios independientes como este. Bueno, ¿cuál es el resultado del sumatorio de A sub I desde una posición P hasta una posición en N en I? Es decir, que el I va a ir desde P hasta N. Acá nos está enseñando de que este sumatorio, fíjate que a diferencia de los otros dice P, no dice 1, ¿no? Entonces dice que esto es totalmente equivalente a hacer el sumatorio del I desde la posición P menos R, donde R, ¿qué es? Es un valor único, ¿sí? Hay un valor único que le quieres restar al límite superior y al límite inferior. Fíjate que está en ambos. Teníamos de P a N, dice que si al superior le restas R y al inferior también le restas el mismo valor, por lo tanto, el sumatorio del valor va a ser de N más R, ¿cierto? Entonces, acá lo que me está haciendo es mostrarme a qué términos va a representar el sumatorio cuando haya esta condición. Ahora, de todas maneras, a pesar de esta propiedad, ¿sí? Hay algo que quiero esclarecer por acá, y es lo siguiente. Normalmente no tenemos esta situación, pero sí esta que está por aquí. ¿Ok? Aquí normalmente lo que viene es el sumatorio. Voy a hacer a pulso. El sumatorio, ¿sí? Desde un A, desde un I, por ejemplo, fíjate que dice en P hasta un N. ¿Sí? Entonces, como que no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es diferente decir I en 1 a decir I empezando en P, ¿sí? Acá lo que quiero es poner igual a P, ¿ok?
Listo. Entonces, pero adentro, ¿no? Obviamente viene lo que llamamos la sub P, ¿cierto? En este caso I, perdón, el índice es I, A sub I, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, algunos no, lo ven de esta manera. Si lo que te piden es sumar, fíjate, de un todo, ¿sí? De un todo normalmente va de 1 a n, ¿cierto? El último es n. Ahora, al decirte P, te están diciendo que sumes solamente una parte, ¿no? Te están pidiendo, por ejemplo, sumar solamente, aquí lo vamos a marcar, esta parte, ¿sí? Y ahí estamos marcando a P, en realidad. Ahí estaría P, contenido, ¿no? Entonces dice que tú puedes calcular de P a N sabiendo la fórmula que calcula de 1 a N. ¿Cómo puedo calcular el valor de P a N si yo sé cómo calcular de 1 a N? Bueno, acá de repente, lo van a ver más adelante, una propiedad hace algo muy sencillo, ¿sí? Dice el resultado del sumatorio que obtuvo, ok, el resultado del sumatorio que obtuvo acá va a ser igual a, dice, ¿no? Y ahí empieza a trabajar de esta manera. El sumatorio, miren cómo va a mover los índices. Vamos a ponerlo en rojito. Ok, el sumatorio. Ahora, ¿de qué? Como las fórmulas están desde I igual 1, normalmente, de 1 hasta N. Eso es algo que yo puedo calcular, eso es lo que he mostrado. Todo el rojo es de 1 a N, ¿sí? ¿De qué? De A sub I. A con su subíndice I. ¿Ok? Ahora, pero esto es todo lo rojo. Entonces, para calcular solo lo amarillo, lo único que tienen que recordar en ese tipo de ejercicios es que, pues, lo resto, lo que está de más, ¿no? ¿Y qué está de más? Está lo que está en blanco acá, está de más en el sumatorio, porque este sumatorio va a calcular de 1 a n, y yo solo necesito de p a n. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente al sumatorio que tenemos ahí, le voy a quitar lo que está de más. Entonces, esa es la estrategia que normalmente utilizamos, ¿sí? Pero este sumatorio ya no va a ir, va a empezar en 1, perdón, ¿sí? De 1, pero no va a ir ya hasta n, simplemente va a ir hasta p menos 1. ¿Por qué? Porque el sumatorio que quiero es de este p, entonces le voy a quitar 1, de 1 a p menos 1. Y esto sí ya es válido, ¿por qué? Porque está empezando en el límite 1 y se está deteniendo en un límite superior. ¿De quién? De a sub i en el índice también de sub i. Entonces, lo que he hecho ahorita es una estrategia de cálculo que quisiera que lo recuerden porque hay ejercicios que solo se pueden resolver recordando esta estrategia. Significa que si yo tengo que calcular un pedacito, ¿no? Lo único que tengo que hacer es calcular el todo, como hemos visto acá, está calculando el todo, y luego restar lo que estuvo de más. Ojo que hay que quitarle 1 acá porque en realidad yo quiero de P a N, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Entonces, la mayoría de las propiedades hacen este tipo de cosas a la hora de calcular, ¿ok? Bien, ahora vámonos con otra propiedad. Bueno, esta es justamente la que venía. Acá está tratando de expresar lo mismo que yo puse allá. Recuerden que el P, en todo caso, el límite que estaba acá abajo es menor o igual que N, siempre, para que funcione. Y por eso sabemos que P está al medio, ¿no? Está entre 1 y N, ¿sí? Entonces, ahí está la representación de la propiedad 7. Esa se ocupa bastante. Bueno, ahora viene lo importante. Hemos hablado de sumatorios a equivalentes de sumatorios. Ahora lo que tengo que explicarles es cómo van a llevar el cálculo del sumatorio. Bueno, nos vamos a basar casi siempre en lo que es la fórmula de Gauss. Gauss, ¿se acuerdan que creó la fórmula de la sumatoria de la serie aritmética? Esto. Él tenía el problema de sumar los números del 1 al 100, ¿sí? Y para no hacerlo
1 por 1, ideo esta fórmula que vemos por acá. En realidad esto de aquí se interpretaría como el sumatorio de 1, ¿sí? Miren, de 1, que es esto, hasta 100, el 100 sería el n que está aquí. Entonces es completamente compatible con esta fórmula que vemos por acá. ¿A qué va a ser igual? Gauss nos dice al primer elemento del límite más el último elemento del límite, ahí está, multiplicado por el número de elementos que hay entre 1 y n. n menos 1 más 1 es n, ahí está. Y todo eso dividido entre el 2. Entonces esta es la fórmula de Gauss, que es representando esta serie aritmética. Y derivado de esa se hicieron otras fórmulas más, por ejemplo, el sumatorio del k al cuadrado, que también se puede demostrar por si acaso, ¿sí? De k al cuadrado es igual a 1/6 de n por n más 1 por 2n más 1. Entonces, estas fórmulas tienen que ustedes anotarlas para poder trabajar estos cálculos, porque si no las sabemos, estas básicas que les estoy pasando, no vamos a poder calcular este tipo de cosas, tendríamos que demostrarlas, ¿ok? Fíjense que aquí la diferencia entre las dos es de que esta está k cuadrado, está elevado al cuadrado. Entonces, es muy parecida a la anterior fórmula, fíjense, porque esta está hecha en función a esto. De hecho, puedo usar el principio de inducción completa para demostrarla, ¿no? Y llegar a este mismo resultado. Entonces, aquí tenemos el 1/6 por n más 1 por 2n más 1. El reemplazo en esta fórmula del valor de n te va a permitir el cálculo. ¿Y esto qué sumatoria está haciendo? Bueno, 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 2 elevado al cuadrado, más, así hasta llegar a un final donde dice n elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es la sumatoria que está haciendo en el punto 2. Vamos con uno más, el 3k cubo, que sería el otro, elevado al cubo. Esta es la más fácil de recordar, porque mira que acá está exactamente la fórmula de Gauss, que es la que vimos por acá, y pues la encierras y lo elevas al cuadrado, ese va a representar el sumatorio del cubo. Otra vez, esto se puede demostrar con el principio de inducción completa, ¿ya? Acá vemos una general, esta última no me gusta mucho, es un poquito extraña, pero igual pues te está queriendo generalizar la fórmula cuando la potencia sea una K. ¿Sí? Aquí fíjate que decía de K igual 1 a N, pero el término K está acá. Entonces ahora, ¿qué es lo que te está diciendo? Sumarización de una razón. Esto es un valor constante que tiene que sumarizar. Y la potencia ahora es el índice, ¿sí? El K ahora es la potencia. No es lo mismo que acá. Acá teníamos que el K era el elemento base y la potencia siempre era 3, ¿no? Acá veo que el elemento base siempre es R, pero está elevado a una potencia que varía, ¿no? Entonces, fíjate que la primera ha debido ser, si K es igual a 1, la primera vez ha sido 1 menos 1, 0. R a la 0 siempre es 1. Entonces, por esa razón va 1. Luego, en la siguiente ha sido un 2 menos 1 es 1. R a la 1, ¿sí? A ver, 1 menos 1 es 1, sí. Aquí me falta un hito, que es la R a la 1. Veamos. Si K es 2, 2 menos 1 es 1. Entonces, R a la 1 es la que estaría faltando acá en el sumatorio. Más, ¿sí? R al cuadrado, más R al cubo, más R al cuarta, más el último, cuando K llegue a N, N menos 1, entonces R a la N menos 1. Aquí se me ha debido ir un dedito, le falta, por si acaso, la sumatoria de R más R, le falta un más R acá a esta fórmula que está, por eso le he puesto acá. Ahora, cuando tienes la sumatoria de un valor, digamos, de base elevado a una potencia que se va a modificar a medida que avanza el sumatorio, como estamos viendo aquí, entonces dice que esto es igual a esa base elevado a n, todo menos 1, dividido entre la base menos 1. Sí o sí, el R debe ser distinto de 1, dice. Es que si R fuera 1, fíjate que el denominador se hace 0 y se va a hacer indeterminada la operación. Entonces, por eso tiene la restricción de que la base R sea distinto de 1 y obviamente K tiene que fluctuar entre 0 y N, ¿no? Entonces, en este caso, K está fluctuando de 1 a N. Esto me está diciendo de que si acá, y por eso tienen que tener cuidado en las fórmulas, si aquí dijera K igual a 4, ¿no es cierto?
Entonces aquí dice K debe ser mayor o igual que 0, todavía entrara, ¿verdad? Porque 4 es mayor o igual que el 0. Y el 4 debería ser menor o igual que n. Pero, por ejemplo, si yo les pongo ahí un negativo, ¿sí? Menos 4, ¿sí? Menos 4, negativo, fíjense, en vez del 1, estuviera el menos 4, esto ya me está diciendo que esto ya no pudiera funcionar en esta fórmula, porque diría de menos 4 a n, ¿sí? Entonces, el problema estaría que la progresión que se está armando ya no sería el mismo, y la fórmula ya no sirve. Por eso acá está la restricción de que K sí debe ser mayor o igual que el 0 y menor o igual que el n. ¿Listo? Entonces, cuando lean las fórmulas, interpreten siempre la nota que está al lado para no equivocarnos, porque pues si no, no sirve el resultado que obtenemos. Entonces, esta pantalla tiene que estar en su apunte y van a ver que los ejercicios que voy a resolver es en función a estas fórmulas que estamos viendo por acá, ¿ya? Entonces, ahí está el resumen de los sumatorios. Todas las propiedades que yo he explicado, acá las está tratando de volver a ver, pero de diferentes formas. Yo les digo, simplemente acuérdense la aplicación de la fórmula de Gauss, porque todas estas están tratando de llegar a través de la fórmula de Gauss, ¿ya? Voy a analizar alguna que otra para que vean ustedes que el trabajo que van a tener es ver cada una y ver que todas las fórmulas que están a partir de la propiedad 1, que está marcada en esta tabla de resumen, están basadas en este ejercicio. Vamos. ¿Qué dice aquí? Sumatorio de K igual P hasta 4. Lo voy a agrandar un poquito porque entonces, aquí ya está mejor, ¿sí? Acá dice, ok, de K igual P a Q. Entonces, este no es 1 y este no es N, pero está haciendo de K igual P hasta Q. La fórmula, ¿qué va a decir? La fórmula de Gauss, ¿qué dice? Bueno, esto es igual a la suma del límite inferior, que es P, ahí está P, más el límite superior, que es Q, ahí está Q, todo eso multiplicado. Y no se está viendo lo que estaba poniendo. Qué raro, pantalla, ok, ahora sí. Entonces, en este sumatorio, yo sé que no está muy clarito, pero dice de K igual P hasta Q. Entonces, dice que puedo utilizar la propiedad 1 también para este tipo de ejemplos, porque es la misma regla de Gauss. ¿Y qué dice Gauss? Límite inferior, en este caso es P, ¿sí? Aquí está P, miren, más el límite superior, que es Q, ahí está Q, los está sumando al revés, porque es conmutativo, no importaría, pero ahí tiene el P más Q. Luego, multiplicado por cuántos elementos hay entre el superior y el inferior. Q menos P más 1, ahí está, Q menos P más 1. Todo dividido entre el 2. Entonces, esta sería la fórmula cuando el límite inferior y el superior no son ni 1 ni n, porque no cabría acá. Tengo que hacer en función al valor inferior y el superior. Entonces, en pocas palabras, la propiedad 2 es igual a la 1, solo que varían los límites, y esto lo he hecho por eso en función a P y a Q. El número 3 dice, tenés el sumatorio de 1 a n de 2K. Entonces, fíjate que aquí está multiplicado por un constante 2. El constante, ¿no es cierto que puede salir afuera? ¿Sí? Entonces, les voy a decir que esto es igual, miren mi flechita, con este ya se van a dar cuenta que pues no necesito demostrar ninguna. Miren, está diciendo de K igual 1 a n, y el constante se sale afuera del sumatorio. Eso ya lo vimos por definición. ¿Y qué quedó adentro? El K. ¿Y cómo lo llevó a fórmula el K? Dice Gauss, el sumatorio de K va a ser igual al primero, que es K, más el último, que es N, multiplicado por cuántos elementos hay entre 1 y N. N menos 1 más 1. Eso es el cálculo del número de elementos que hay en ese rango. Entonces, todo esto dividido entre el 2. Eso nos dice Gauss, ¿verdad? Entonces, nosotros lo simplificamos lo que se puede y pues vamos a caer en ese resultado que nos está marcando. El 2 se va a ir con el 2, acá con este 1, y va a quedar n por n más 1, que es justamente lo que aquí han marcado, n por n más 1. Entonces, toda la interpretación de estas fórmulas que están para abajo, por favor, lo hacen en función a la propiedad 1. Y aquí lo que está tratando de mostrarles es precisamente que muchas veces podés aplicar la misma propiedad pese a que los límites no son exactamente 1 y n, que es lo que normalmente se tiene. Ok, ahora aquí
está para recordar también un poquito las propiedades que vimos, ¿se acuerdan? Elevado al cuadrado, aquí sumatorio de un cuadrado, ¿sí? Sumatorio de un cubo, es las fórmulas que vimos hace un momento, y aquí también les aumentaron el sumatorio de un cuarto, ¿sí? Aunque es muy raro la vez que ocupamos esto, pero bueno, también la sumatoria del cuarto está definido ya, y como ves, siempre está en función a la propiedad 1. ¿Sí? Siempre. Acá es como que elevado a la 4, la propiedad 1. Entonces ven que los valores son muy similares a la hora de resolver, ¿ya? Y se pueden demostrar con el principio de inducción completa. Bien, esta tabla tiene que estar en su ayuda a memorias, porque ahora tenemos que hacer algunos ejercicios con esto. De los ejercicios que tenemos, ok. Tenemos el sumatorio dice de k igual 3 a 6, de a sub k más 1 multiplicado por a sub k menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí la interpretación es de que a sub 1 es igual a 3, porque a sub 1 es el primer elemento del sumatorio. Acá dice k igual 3, entonces a sub 1 va a ser 3. Pero el a sub n, que es el último elemento, dice que lo calcules con la fórmula 6n menos 3. Entonces, aquí lo que me están dando en el enunciado es el primer elemento de la serie que hay que sumarizar y me están diciendo cuál es la fórmula para encontrar el último elemento que hay que sumarizar. Por ejemplo, acá el último es 6, ¿verdad? En el enunciado. Entonces, yo digo 6 por 6 es 36, menos los 3, 33. Entonces, el a sub 6 es 33, según el cálculo que yo estoy aquí trabajando, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y el sumatorio? ¿Cómo consigo el sumatorio de esto? Bueno, sin saber mucho, solamente recordando que el cálculo del término a sub n es igual a 6n menos 3, yo puedo agarrar los términos del sumatorio e ir propiciando este cálculo porque es un producto lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, si k es 3, entonces lo que yo tengo que calcular es 6 por 3, 18, menos 3 son 15. Entonces, fíjate que aquí yo tengo que empezar la sumarización de los elementos que están marcados en este sumatorio, pero no solamente K3, K4, K5, K6. Fíjense que aquí necesito varias cosas. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es desglosar esta fórmula. ¿A qué equivale este sumatorio? El sumatorio de A sub K más 1 por A sub K menos 1, pero ¿a qué es igual eso? Vamos a ver si acá está desglosadito. Ahí, vamos a analizar el desglose que se ha hecho. Todo esto lo voy a desglosar. Aquí está. Empezamos. K igual 3. A sub K igual 3. Aquí. Fíjese que no importa el orden, ¿no es cierto? Primero, segundo o segundo al revés. Entonces voy a empezar. K vale 3 más 1, 4. Estamos hablando de A sub 4. Multiplicado por A sub K menos 1. Si K vale 3, 3 menos 1 es 2. Entonces, A sub 4 por A sub 2. Aquí está. A sub 4 por A sub 2. ¿Sí? Más el siguiente. El K era 3, ya lo tengo. Ahora con K igual 4. 4 más 1 es 5. 4 menos 1 es 3. A sub 5 por A sub 3. Ahí está. A sub 3 por A sub 5 o A sub 5 por A sub 3 es lo mismo. Avanzo. K vale 5 ahora. ¿Sí? Si K vale 5. 5 más 1 es 6. A sub 6. Ahí está. 5 menos 1 es 4. A sub 4. Entonces ahí está el siguiente multiplicación que tengo que sumarizar. Y finalmente el último es cuando K vale 6. 6 más 1 es 7. A sub 7. Ahí está. 6 menos 1 es 5. A sub 5. Ahí está. Entonces fíjense que todo esto es desglosado y es equivalente a esto, al sumatorio de estos productos. Entonces lo único que voy a hacer es ir y calcular el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, luego el A sub 6 y el A sub 7. Fíjate que necesito del A sub 2 hasta el A sub 7 el resultado que obtengo al reemplazar. Entonces, ¿qué voy a agarrar? A sub 2 dice, calculo A sub 2. Agarro la fórmula, donde esté la n, le pongo el 2. 6 por 2, 12, menos 3 son 9. Entonces, aquí está, el A sub 2 vale 9. Y hago los reemplazos, por ejemplo, el A sub 6, voy a ver, el A sub 6 va a ser igual a 6 por
donde está la n pongo el 6 porque quiero capturar el sexto elemento. 6 por 6 es 36, menos 3, 33. Entonces el a sub 6 es 33. Y el a sub 7, bueno, 6 por 7, 42, menos 3, 39. Entonces el a sub n es 39. ¿Por qué objetivo calculé todo esto? Porque es lo que necesito reemplazar acá. Ahora, en el siguiente paso, lo único que voy a hacer es reemplazar el valor de cada elemento y los voy a ir multiplicando y luego sumarizando, ¿no? Vamos a ver ese desglose. Acá tengo el a sub 2 es 9, el a sub 4, 21. ¿De dónde sale? Sí, de acá, ¿sí? 9 por 21. 15 por 27, ¿sí? 21 por 33, a sub 4 es 21, a sub 6, 33, 21 por 33, a sub 5, ¿cuánto es a sub 5? 27, 27 por a sub 7, 39, entonces ahí está. En este caso ya tenemos las multiplicaciones, y si ya están las multiplicaciones, el sumatorio ahora de todo ello me va a llevar a la sumarización que estábamos esperando encontrar. Y ahí está el resultado, ¿sí? El total del sumatorio me va a dar 2.340. Entonces, en este enunciado me han pedido hacer un cálculo puntual, entonces como que lo importante ha sido desde que me indicaron la fórmula de cálculo del término enésimo, ¿no? Entonces, si yo no tenía esto, nunca hubiera podido hacer el cálculo que está por acá. Entonces, era importante el que me den la fórmula del término enésimo de la sucesión que había que sumarizar. ¿Listo? Bien, entonces son puros reemplazos. En realidad, solamente hay que tener cuidado de fijarnos bien los índices para no equivocarnos. Y veamos ahora un ejercicio. Voy a ir por acá. ¿Ok? Tenemos esta sumatoria. Dice de j igual a 1 a n, de j por j más 1. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de ir pues, realizando la operación de cálculo, desglosando a términos de sumados, ¿verdad? Porque los términos que hay que sumar se los puede separar de acuerdo a la teoría de sumatorios. ¿Listo? Entonces, ahí voy a hacerme un poquito de espacio con los ítems. Tengo ahí. Listo. Vamos entonces a trabajar con una fórmula del sumatorio. ¿Ok? Voy a repetir primero la fórmula, ¿sí? Sumatorio de j igual a 1, ¿sí? Hasta n. Entonces no está tan difícil. Pero adentro del paréntesis, n, ¿no es cierto? Ahí tiene j por j, yo diría que es un j al cuadrado, más j por 1 sería j. Y con eso ya tengo desglosado lo que es la sumatoria. Tengo la sumatoria de dos elementos y esto dice la teoría que los puedo separar. ¿Cómo los separo? Pues en dos sumatorios para poder hacer sumatorio de términos independientes. ¿Ya? Entonces esto significa que por definición puedo hacer, vamos a copiar la fórmula, para poderla reproducir. Ok, de j igual a 1 a n, de j cuadrado, sería entonces aquí, es como que el j cuadrado, ahí se acaba, y luego voy a sumarizar, ok, j cuadrado, y a esto le voy a sumar lo que es el sumatorio de j igual a 1 a n de j, el término independiente, ¿sí? Y ahí va. Entonces, sin embargo, este ya es sumatorio de j solamente, ¿no? Y listo. Entonces, eso nos dice la teoría. Ahora, ¿a qué es igual el sumatorio de j igual a 1 a n de j cuadrado? Esto ya está en las propiedades. Las propiedades tienen el cálculo del sumatorio del j cuadrado. Y también tiene la fórmula de Gauss que nos permite hacer la sumatoria de 1 a n, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer es ir reemplazando ahora en esa fórmula. Esto es igual entonces a... ¿Qué nos dice la fórmula? Vamos a ver si la recordamos. Es n multiplicado por, tendríamos que irnos a propiedades, ¿sí? N más 1 multiplicado por 2n más 1. Y todo esto va dividido entre el
6, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo verifico? Me voy a las propiedades que habíamos visto hace un momentito, propiedades de los sumatorios. Es esta tablita que les pasé. Ok, miren, concentrémonos sumatorio de un cuadrado, por eso es que les dije que esto lo van a necesitar. Aquí, ¿sí? N por N más 1 por 2N más 1, todo dividido entre el 6. Entonces, por eso es muy fácil memorizarles estas fórmulas, ¿no? Entonces, ahora volvamos al ejercicio. Ok, acá todavía me está faltando sumar, ¿sí? Más, entonces, el sumatorio de igual 1 a N de J, pues esa es la de Gauss, ¿no? Es N por N más 1. Pues como ya lo sabemos, ya lo ocupa, dividido entre el 2. ¿Y ahora qué hay que hacer? Operaciones que ustedes ya saben hacerlas, ¿verdad? Entonces, lo más difícil es sacar los términos del sumatorio. Y para eso hay que respetar las propiedades para que esté correcto, ¿ya? Y bueno, esto ya sería operaciones simples de cálculo para lograr encontrar el resultado, pero de todas maneras, a ver, no sé si alguien me puede dar en resumen la expresión que está por acá, ¿en qué va a quedar? Por favor, en el numerador, rápidamente, quiero que alguien lo calcule. Para que lo copiemos, son 3 multiplicaciones, tenés n más 1 multiplicado por 2n más 1, ¿sí? Y luego el n déjenlo de lado. ¿A qué equivale ese producto? El resultado final, por favor. Pásenmelo a alguien. ¿Qué está pasando con el álgebra? Eso viene de colegio, ¿verdad? Tienen que acordarse. Se hace simplemente la operación de cálculo. ¿La tienen o no saben cómo se calcula esto? Tienes que agarrar, si no te acuerdas, lo fácil es siempre ir al método antiguo, ¿no? Agarras los términos, n más 1, y luego 2n más 1. Y le haces la multiplicación como si fuera, pues, la de antes, ¿no? Entonces, normalmente agarramos y decimos el primero con el primero con el segundo, luego otro término, el segundo con el primero, el segundo con el segundo, ¿cierto? Y acá pues va a resultar en que 2n por n sería 2n cuadrado, ¿sí? Más por más, 2n, ¿sí? Y luego ya se acabó. Ahora abajo, hago lo mismo. Más por más da más, 1 por n es n, más por más da más, 1 por 1 es 1, y luego solamente hay que sumarizar eso, y sería 2n cuadrado, más, que quedaría 3n más el 1. Y ahora me falta multiplicar el n. Entonces, 2n cuadrado por n, 2n cubo, 3n por n, 3n cuadrado, y 1 por n va a quedar n. Entonces, todo esto es el desglose del resultado que va a venir por ahí. ¿Ok? Entonces, yo creo que solo tienen que rebobinar. Estoy segura que por ahí en sus memorias está esto. Ahí lo vamos a dejar y voy a continuar por acá. ¿Listo? Entonces acá digo que esto es igual a 2 n elevado al cubo más 3n elevado al cuadrado más n. Todo esto dividido entre el 6. ¿Sí? Más, otra vez, bueno, este está más fácil, ¿no? N por n cuadrado más n sería, ¿no? Todo esto dividido entre el 2, ¿sí? Bueno, y esto todavía se puede seguir simplificando. Hay que sacar factor común, en este caso sería 6, y tratar de ir reduciendo elementos comunes, ¿no? Entonces ahí le doy un enter, igual a, continúo, ¿no? A ver, el 2, el 6 va a ser el factor común, y entonces todo lo de arriba va a quedar tal cual está, todo esto queda idéntico en el numerador, pero este 6 entre el 2 es 3, entonces todo esto va a ir multiplicado por 3, ahí va el más 3n cuadrado, más 3n, y todo esto
le puedo decir que lo divida entre el término 6, ¿no? Que es el que ha quedado como común. Ya, por un sexto es, bueno, no me gustó cómo lo dejó. Vamos a ver si me hace caso. Todo esto dividido entre el 6. Bien. Reduciendo elementos comunes, queda, a ver, el cubo no se puede reducir. El n cuadrado, ese sí se va a poder reducir. Así le voy a engañar. Ahí está. Sí, voy a hacerle numerador y denominador. Es que este formulario a veces no hace como uno espera. Ahí va. Entonces, tenemos el 2n cubo, ¿sí? 3n cuadrado más 3n cuadrado serían 6n cuadrado. Y luego tenemos 3n más n más 4n. Rectángulo. Los exponentes es lo que no lo pone bien. Ok. Revisamos. 2n cubo más 6n cuadrado más 4n, todo dividido entre el 6. Ahora fíjate que el 6 es par y todavía se puede sacar mitades, de repente para seguir reduciendo esta expresión. ¿Sí? Factores de 2 son toditos, ¿verdad? Entonces si saco acá factor común el 2, acá va a quedar n cubo, ¿sí? El 2 se va a ir. Al sacar aquí 2, este va a quedar en 3. Y aquí al sacar 2 va a quedar con 2n. Y este 6 se va a volver 3. Entonces ahí ya puede estar el resultado. ¿Qué hemos encontrado? La fórmula del cálculo de j igual 1 a n de j por j más 1. ¿Qué significa? Que si me dan el término n, por decirte, el n fuera 2, de 1 a 2, yo reemplazo en esta fórmula el 2 y seguramente el cálculo va a representar lo que está aquí. Probémoslo si quieren. No deberíamos, pero vamos a ver. Si esto es verdad, entonces digo, si n es igual a 2, entonces, ¿cuál es el resultado que va a arrojar reemplazando 2 aquí? Sería, el término va a ser igual a 2 al cubo, ¿cierto? Ahí lo voy a escribir. 2 al cubo más, aquí lo vamos a poner así para que lo calcule y nos ayude, ¿sí? 2 al cubo más 2 al cuadrado por 3. Bueno, lo puedo poner directo, ¿sí? 2 al cubo es 8, más 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, más 2 por 2 son 4. Todo esto dividido entre el 3. ¿Cuánto sale esto? Dice que sale 8. Entonces, fíjate que si tú reemplazas en este sumatorio el j empezando de 1 hasta, en este caso, el 3, seguramente va a reemplazar. A ver, veamos que no me haya equivocado. Ah, no, el n era 2, no era 3 en mi ejemplo, ¿sí? Porque era 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12 y 2 por 2, 4. Ok, para n igual a 2. Significa que si tú reemplazas el n igual a 2 acá, al hacer el sumatorio de los elementos que van a estar, deberías encontrar también el valor de el 8. Es decir, el sumatorio de 1 a 2. De j por j más 1. Entonces, ¿a qué equivaldría eso? Bueno, ustedes ya lo pueden realizar, el reemplazo, y verificar que el cálculo está correcto, ¿no? Entonces, en este caso, si n vale 2, acuérdense, tienes que hacer que haga el sumatorio con j igual a 1. ¿A cuánto equivale esto cuando j vale 1? Para que nos entendamos, si no, pues no van a poder entender acá. Miren, esto es igual a, para revisar si está bien la fórmula que encontré, porque si bien aquí estoy probando con 2, pude probar con n de 100 y calcular con esta mini fórmula el total del sumatorio, pero hice cortito para poderlo revisar. Si esto va a ir de j igual 1 hasta 2, entonces el primer término que tiene que sumarizar es cuando j vale 1. Significa reemplazar aquí 1, ¿sí? Voy a poner con llave cada elemento que voy a sumarizar, ¿sí? El j vale 1, lo multiplico por 1 más 1. Ahí va el primer elemento que va a sumarizar. Más el segundo elemento que hay que sumarizar. ¿Cuál es? Cuando j vale 2, eso significa 2 por, donde está j, le pongo el elemento, que en este caso es 2 más 1. ¿Y a cuánto equivale esto? Tienes 1 más 1, 2 por 1 es 2, más 2 más 1 es 3, por 2 es 6, y esto llega a 8.
Entonces, fíjense que la fórmula es correcta, ¿no? La he podido demostrar así. Entonces, siempre va a ser mucho más largo el proceso que vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Reemplazando, imagínate que n fuera 100, vas a tardar demasiado, ¿sí? Nada más tendríamos que utilizar esta fórmula y reemplazar donde está la n, el 100, ya tendrías el cálculo del sumatorio de 1 a 100 elementos, porque es equivalente la fórmula. ¿Ok? Bien, con ese ejercicio yo creo que ya podemos irnos al último concepto, que va a agarrar un poquito de esto, que es justamente los famosos sumatorios dobles, ¿no? Que es lo que ahora quiero que veamos por aquí. Sucesiones simples, sumatorias dobles. Bueno, a veces se confunde y esto que está muy fácil, lo ven que es difícil porque simplemente ahora utilizas dos sumatorios consecutivos. Se pueden usar 3 sumatorios, 4 sumatorios consecutivos, pero en este caso vamos a llegar hasta 2 sumatorios consecutivos, ¿ok? Esta es la representación del sumatorio doble. Este es el verdadero, la interpretación del significado del sumatorio doble. Ahora, ¿qué significa básicamente? Primero, que es como que tú miraras de que hay que sumarizar todos los elementos de cada fila, ¿verdad? Todos estos. Cada uno de esos. Y no solamente, pues tú vas a agarrar y vas a sumar una sucesión. Fíjate que este que encierro acá está referenciando a un sumatorio, ¿sí? En realidad esto es un sumatorio. Porque está sumarizando desde una posición 1 hasta una posición n, ¿cierto? Pero este solamente es un sumatorio. Abajo, casualmente, tenés otro sumatorio otra vez. O sea que estás haciendo otro sumatorio por acá. Esa sería la interpretación. Entonces, esta matriz en realidad está representando el sumatorio doble por este motivo. Porque cada fila de la matriz, bueno, este elemento se llama matriz, está representando un sumatorio que yo debo calcular. Entonces, si tú te fijas, cada fila es un sumatorio, pero no es una fila, son n filas. Entonces, de eso viene el concepto del doble sumatorio. Hasta ahorita yo he dicho sumatorio de la fila 1, sumatorio de la fila 2, sumatorio de la fila 3, pero si yo junto ahora todos esos sumatorios, si los sumarizo, en el fondo lo que estoy encontrando es el doble sumatorio. ¿Sí? Sumatorio de sumatorio. Esa es la interpretación entonces del sumatorio doble. Sumatorio de sumatorio. ¿Ok? Y para esto vamos a ver pues algunas propiedades para poderlas trabajar. ¿Ok? Bueno, normalmente acá nos hablan, cuando nos hablan de la sumatoria doble, nos hablan del concepto de fila-columna, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta matriz que pues la fila son los horizontales y las columnas son las verticales. Entonces, por ejemplo, si yo pido sumarizar toda la columna 1, tú dirías 1 más 2 más 3, la columna 2, 4 más 5 más 6, la columna 3, 7 más 8 más 9. Y eso evidentemente se puede hacer. Aquí están viendo que sí se ha hecho, les ha sumado cada columna, y luego puedo sumar todas las columnas y aquí está el resultado total. En el ejemplo anterior yo lo había hecho al revés. Yo había dicho fila 1, fila 2, fila 3, y luego sumo todas las filas, les dije, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo él? Un concepto no es distinto, pero es un poco diferente en el sentido de que él ha tomado primero la columna, la suma, ¿sí? Suma cada columna y luego al final va a obtener el resultado de la suma de todas las columnas, ¿no? Entonces eso también es válido y eso quiere decir que puedo sumar por fila o por columnas de acuerdo a lo que a mí me convenga, ¿ya? Entonces acá ya está demostrando que esto que está por acá, si bien era la suma total de cada columna, porque primero ha calculado por columnas y luego la total, es completamente equivalente a que yo hubiera agarrado 1, ¿sí? Más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, hasta llegar al 45. Entonces,
son completamente equivalentes y de esto nos podemos aprovechar para resolver algunos ejercicios. ¿Listo? Bueno, esta sería la interpretación del doble sumatorio para esta matriz. Aquí dice, desde la posición 0 en J, ¿qué significa para el J? La columna. Y la columna le estoy poniendo un nombre. La columna 0, la columna 1 y la columna 2. Tiene 3 columnas y va de 0 a 2. Ese está moviendo J. Y I igual 0 a 2. Entonces con otro índice controla la fila. Esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Sí tiene número de filas igual a columnas, pero eso no importa. Lo que importa es que la fila se controla con un índice y la columna con otro índice, ¿sí? Entonces, columnas de 0 a 2 y filas de 0 a 2 también. ¿De qué? De la matriz llamada M. ¿En qué subíndices de posiciones? Bueno, aquí ya puedes variar. Dice fila, columna. La fila es I, la columna es J. Entonces está diciendo M sub I, J. Entendamos que I referencia a la fila y J a la columna. Entonces este sumatorio doble de estos elementos sí o sí es igual a 45. ¿Ya? ¿Y dónde refleja eso? Aquí. Porque tú agarraste primero y hiciste sumas parciales en columnas, ¿cierto? Y estas sumas parciales de columnas tuviste que volver a sumar, fíjate, para obtener la sumatoria en filas, ¿sí? Entonces, por esa razón se le llama sumatorio doble, ¿ya? Bueno, acá lo está poniendo un poquito más bonito. La columna 1 es el M en la posición 0, 0, ¿sí? Primero se pone fila y luego columna. Fila 0, columna 0. Fila 1, columna 1, que es este. Fila 2, columna 0. Fila 2, columna 0. Y ese es igual a 6. La columna 2 sería esta. La sumatoria va a ser M, fila 0, columna 1. Fila 1, columna 1, ¿sí? Fila 2, columna 2, ¿sí? Entonces eso va a mostrarse aquí, ¿ok? Fila 2, columna, a ver, fila 0, columna 1, fila 1, columna 1, fila 2, columna 1. Estaba calculando el 15, ¿sí? ¿Y de dónde sacamos el 15? De estos valores que está aquí. Siempre que lean índices, por favor, siempre hay que esclarecer cuál es fila y cuál es columna. Siempre, las referencias varían, ¿ya? No siempre es una regla decir que primero es fila y luego columna. Normalmente puede ser también al revés. Entonces aquí lo que voy a ver es cómo está la interpretación del índice. Él dice que el sumatorio es 6 de la columna 1, está sumando todo esto. Entonces, ¿cómo las está llamando? Fila 0, columna 0, ahí está. Fila 1, columna 0, ¿sí? Fila 1, columna 0. Fila 2, columna 0. Fila 2, columna 0, ¿ok? Bueno, ahora hay que movernos a la siguiente columna, ¿sí? Es esta. ¿Qué columna estoy? Estoy en la columna 2. ¿Pero qué fila es? Ok. Esta es la fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. Va bien. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Y este, fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Entonces está sumando esto para obtener el 15. Listo. Hago el siguiente movimiento ahora para la otra columna. Fila, ¿qué fila está ahorita? Fila 0, columna 2. Fila 0, columna 2. Luego va a ser fila 1, columna 2. Luego va a ser fila 2, columna 2. Eso vamos a ver en el siguiente enter. Los índices están bien. Primero es fila y luego es columna. Entonces ahí está la sumatoria de 7 más 8, en este caso, con el valor de 9. 7 más 8 más 9. Y eso es la interpretación del sumatorio doble. Entonces, como esto está distribuido en filas y columnas, lo que se hace es decir, bueno, una de estas va a controlar lo que es la columna, en este caso esta está controlando columna, y otra debe ir y controlar las filas. En este caso, I está controlando las filas y J las columnas en este ejemplo, ¿ya? Entonces, normalmente eso es lo que nosotros debemos recordar cuando nos hablan de sumatorios dobles. Ahora, los sumatorios dobles tienen sus propias propiedades, ¿no? Entonces, de repente vale la pena relacionar con el sumatorio simple para ver de dónde sale esa propiedad. Acá, por ejemplo, simplemente está mostrando
que el sumatorio de un constante, nosotros habíamos dicho que lo único que hay que hacer es sacar afuera el constante y multiplicarlo por el resultado del sumatorio. Entonces aquí lo que vemos es de k igual 0 a n, de j igual 0 a m, fíjense que no necesariamente son iguales, del término a sub kj. Entonces ahí está la definición de un sumatorio doble que se puede calcular. Ojo con este detalle, ¿no? La k tiene su índice y la j tiene su propio índice, ¿sí? No necesariamente van a ser los mismos. En sumatorias dobles se puede hacer un intercalo, lo que había comentado. Si hablamos de la matriz, yo puedo sumar por filas, como había hecho en mi primer ejemplo, o lo puedo hacer por columnas, como lo hice en el ejemplo que estuvo hace un momento. Entonces, es posible el intercambio del sumatorio, dice, porque es completamente equivalente. Entonces, aquí está ese ejemplo para analizar. Miren, sumatorio de k igual 0 a n, de j igual 0 a m, son diferentes índices, diferentes límites, de A en la posición KJ, está referenciando un elemento en la matriz que está acá. Ahora, esto es equivalente a volcar, dice, el sumatorio, es decir, que este que está adentro es como que se va afuera, y el que está afuera se va adentro. Entonces, mire, el J igual 0 lo sacó afuera y conservó su superior, por supuesto, porque va el símbolo. De J igual 0 a M multiplicado por del sumatorio de K igual 0 a N. Ahí está, de A sub KJ. Entonces, es posible intercalar los sumatorios para los ejercicios que vayamos a resolver. Bueno, ahora algunas cosas que vale la pena recordar. El manejo del constante. El constante se puede salir del sumatorio. Fíjense que en este ejemplo ahora me están diciendo que tenés un constante multiplicado por un D sub J. Ahora, mire, no, este no es constante. Fíjense que no es constante, lo estaba confundiendo con la constante C. Lo único que está haciendo es denominar a cómo lo van a reducir a la expresión doble o al sumatorio doble. ¿Qué significa reducir? Llevarlo a fórmula, porque así no se puede calcular. Veamos cómo se están moviendo los índices primero en este ejemplo. K igual 0, J igual 0, N y M. De A sub KJ. Entonces él dice que en vez de poner A sub KJ, puedo poner C sub K y D sub J. Es decir, separar uno con el índice de K y el otro con el índice de J. ¿Listo? Entonces dice que es equivalente a hacer este trabajo. O lo conoces como A o lo puedes desglosar si es que tienes los datos de C y de D. ¿Ok? Ahora, si tenemos esta situación, dice, todavía lo podemos reexpresar. Cuando trabajen con sumatorios, yo les había aconsejado al principio, siempre utilicen como que el paréntesis de ayudita. Es como mirar esto así. El sumatorio de todo esto. Y todo esto es como un A que hay que sumarizar. Entonces va a ayudar utilizar el paréntesis en el caso del doble sumatorio, porque debemos recordar que el sumatorio no es solamente de este, sino es de todo lo que está a continuación. Normalmente el sumatorio debe venir con sus paréntesis esclarecidos, pero si no está, tú tienes que decir, este es sumatorio de toda la expresión que está a la derecha, ¿ya? Entonces, ayuda ver ese paréntesis invisible para darnos cuenta de lo que está haciendo. Cuando solucionamos el sumatorio doble, empecemos siempre del que está adentro, del más interior. Entonces, yo todos los ejercicios de sumatorio dobles arranco aquí. Primero resuelvo lo que está adentro y luego voy saliendo para afuera, ¿ok? Y eso es la razón por la cual dice de K igual 0 a N, K igual 0 a N, es como que no toco este sumatorio, pero ahora mire, estamos analizando el segundo sumatorio, de J igual 0 a N. Yo veo que D está en función al índice de J, ¿sí? D está en función al índice de J, por lo tanto D va a ser variable y va a ir sumarizándose en el índice. Ahora, ¿qué pasa con C? Dice C sub K, dice, pero K no es el índice de J. Entonces, este término C sub K es como si fuera en el fondo un constante, ¿sí? Todo esto es un constante. Como es un constante que multiplica de sub J, lo puedo sacar afuera del sumatorio de J. Y eso es lo que ha hecho. Miren, este sumatorio es ese que les dije que lo tengan a un ladito y ahora solamente me estoy concentrando en ¿dónde? En el sumatorio de J igual 0 a N. Y ahora estoy mirando el C sub K, como es constante, sale afuera del sumatorio y luego dice que lo va a multiplicar al resultado de la operación de sumatorio de J es 0 a M de D sub J. Entonces, ¿eso qué significa?
que esto ya puedo calcular con la fórmula de Gauss, ¿no es cierto? Suzuka es un constante que va a quedar afuera, pero de su J lo puedo calcular con la fórmula de Gauss. Y pues estaría empezando desde un límite inferior 0 hasta un límite superior m, en este caso, de su J, ¿ok? Y esto ya lo pudiéramos resolver con lo que es el teorema de Gauss. ¿Qué dice Gauss? 0 más m multiplicado por m menos 0 más 1 dividido entre el 2. Entonces agarro la fórmula de Gauss y todo esto va a desaparecer, ¿sí? Al desaparecer esto y convertirse en una función, en una fórmula en función a m, yo voy a tener ya posibilidad de calcular esto, ¿cierto? Entonces, básicamente, es posible el cálculo ahora que lo estamos separando en dos, ¿ya? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, también dice, ¿no? Podemos irnos por el hecho de que si tenías un K igual 0 a N y J igual 0 a M, S sub K por D sub J, esto va a ser equivalente a que miraras de esta manera, ¿no? El término C sub K va a irse con el sumatorio de K igual 0 a N, ¿sí? Y todo esto lo vas a multiplicar, ¿sí? Desde J igual 0, que es el mismo índice, a M de D sub J. Entonces dice que también puedes hacer esto. Pero la mayoría de las veces, cuando tenemos que resolver, normalmente lo hacemos de esta manera, ¿sí? Resolvemos el sumatorio que está más adentro. Una vez resuelto eso, salgo al sumatorio que está afuera para volver a interpretar, ¿sí? Entonces es lo que normalmente hacemos. Pero ahí está la otra alternativa que también se puede trabajar. Aquí hay un ejemplo. Tenés el sumatorio de igual 0 a n y de j igual 0 a m de i, j de s. Ojo que aquí está i por este índice y j por este índice. De acuerdo a la última propiedad que vimos, lo puedo separar en dos productos, ¿no? Entonces, el sumatorio de igual 0 a n de i, que era el que estaba acá, multiplicado todo esto por el sumatorio igual 0 a m de j, que era el segundo sumatorio, ¿sí? Separado esto ya se puede resolver por Gauss. ¿Qué dice Gauss? El primero más el último sería n, multiplicado por ¿cuántos hay entre n y 0? N menos 0 es n más 1, sería n más 1. N más 1 por n. Entonces, fíjate que esto, representando a lo de Gauss, es exactamente lo que dice aquí, dividido entre el 2. Multiplicado todo eso, ahora por, este también se lo puede interpretar como Gauss. ¿Qué dice Gauss? El límite superior es m, se suma del límite inferior que es 0, y todo eso se lo va a multiplicar, lo estoy haciendo para que lo recuerden, se va a multiplicar por cuántos elementos hay entre m y 0, se resta y se suma 1. Y esto va a quedar entonces en igual a m más 0 es m multiplicado por m más 1, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está mostrando acá, y el producto de estos dos obviamente me va a dar el resultado del sumatorio, ¿ya? Entonces pueden hacer esa separación en función a los índices que tiene cada uno para reinterpretar. Y aquí obviamente va pues ser bastante extensivo, ¿no? Va a salir n cuadrado, ojo que uno está trabajando con n y el otro con m también, entonces hay que respetar que son distintos, ¿ya? En función a las dos variables o a los dos va a salir la fórmula, en función a n y a m. Este segundo ejemplo tal vez no noten un poquito más cómo se trabaja. Miren, sumatorio doble de igual 0 a n por sumatorio de j igual 0 a i. Ahora no está como este de acá. Este iba hasta un n. Y n y m, nada que ver el uno con el otro. Ahora me está diciendo de j igual 0 a i. ¿De qué? De i menos j al cuadrado. Entonces aquí la diferencia son los índices. El límite superior del segundo sumatorio depende del anterior sumatorio, ¿no? Pero igual lo podemos resolver. Podemos irnos por resolver, dice, el i menos j al cuadrado, que te arrojaría toda esta expresión. Ya pudieras hacer ese ejercicio y luego resolver los sumatorios, básicamente, ¿no? Entonces, la cosa es podernos deshacer de esta potencia en lo más posible, pero la única forma va a ser desglosando y volviendo otra vez el sumatorio.
Y aquí ya tendría sumatorio doble de varias operaciones sin suma, ¿no? Sumatorio doble de i cuadrado más sumatorio doble de 2ij más sumatorio doble de j cuadrado para poder calcular. Y el sumatorio doble respetaría todo esto, idéntico para cada operación. Entonces, como que se puede separar en varias operaciones, ¿no? Entonces, va a ser más fácil o difícil dependiendo cuántas propiedades nos acordemos para poderlo resolver, ¿ok? Aquí están las propiedades sumatorias dobles que nos van a ayudar a que ese ejercicio que hace un momento planteamos no sea tan complicado. Cuando estemos resolviendo, aquí nos fijando cuál de estas propiedades nos puede ayudar a simplificar más las cosas. Miren, por ejemplo, sumatorio doble de un K, donde el K pertenece a los números reales. Entendamos que este K es un valor constante, ¿sí? Es un número real constante, o sea, es un 5, un 8, etc. ¿A qué es igual el sumatorio doble de un constante? A la multiplicación de los dos límites superiores por el constante K, ¿sí? Entonces, K multiplicado por M por N, ese es igual. Otra, sumatorio de un constante de A sub i J. Ahora está metiendo el término A sub i J, ¿sí? Está este A afectado por el movimiento del índice I y J. Y sus límites superiores, N y M, son diferentes. ¿A qué es igual? El K, por regla, puede salir sin ningún problema afuera del sumatorio. Inclusive, mire, el K sale del primer sumatorio y como el K está en ese sumatorio, también puede salir afuera. Entonces, definitivamente, no importando los sumatorios que tengas, la constante la puedes sacar para afuera directamente como se hizo acá. Y luego, ¿qué va a hacer? Sumatorio doble de I igual a N, de IJ igual a 1 a M, de A sub IJ. Y esto ya se podría calcular con la fórmula de los sumatorios, ¿sí? Como ya vimos en el desglose anterior, acuérdense, primero resuelve el interior y luego el exterior, ¿cierto? Para ir calculando. El sumatorio doble de la suma se puede separar, así como estamos viendo acá. Pero, ¿cómo lo voy a separar? Miren, de I igual a 1 a M, de J igual a 1 a M, ¿sí? N y M son diferentes, índices distintos, y aquí, ¿qué tiene? I, A sub I más B sub J. Entonces, vemos que uno depende del índice de I y el otro depende del índice de J. Como está pidiendo sumar, dice la propiedad que puedes hacer lo siguiente. Agarras, empezando del primer sumatorio, el límite superior es N, multiplicado por el sumatorio, dice, del otro sumatorio. Fíjate que estoy tomando el límite del primer sumatorio, N, y luego estoy tomando el sumatorio segundo, el que estaba adentro, de J igual 1 a M, ahí está. ¿De qué término? B sub J. ¿Por qué B sub J? Porque J es el índice que representa este sumatorio. Entonces, es como que agarro este con su índice B sub J y todo eso, que sería este sumatorio, lo multiplico por el N, que es del opuesto, del otro sumatorio que está afuera. Más, dice, porque esta es la regla para poder separar, más. Ahora al revés, ¿sí? Voy a agarrar este M, que es del otro sumatorio, ahí está el M, y lo voy a multiplicar por el sumatorio de I igual 1 a N, ¿de qué? De A sub I. ¿Por qué A sub I? Porque A sub I está agarrando el índice de I. Entonces, fíjense cómo lo ha desglosado para poder hacer el cálculo, ¿ya? Esta propiedad la vimos hace un momentito. Está agarrando el producto, ¿sí? El sumatorio doble de un producto. Dice que podemos definitivamente volver a separar los dos sumatorios también en producto, ¿no? Sumatorio de igual 1 a de A sub I. El A sub I parece que estuviera dentro de los dos sumatorios, pero por definición lo puedo sacar a que esté solamente en el primer sumatorio, obviamente respetando la operación de producto, y en el segundo sumatorio, que está en función a J, de igual 1 a M, va a quedar B sub J. Entonces son equivalentes también, ¿ya? Entonces, todas estas propiedades, si uno se las pone a desglosar, las puede demostrar, ¿ya? Ahora, vamos al ejercicio que teníamos hace un momento, de cómo pudiera hacer el cálculo de estos dos. Bueno, la regla que yo les enseñé siempre les va a funcionar cuando las propiedades se pongan complicadas o el ejercicio se haga muy complicado. Esta es la regla que va a funcionar. Tenemos sumatorios dobles, entonces primero resolvamos el sumatorio que está en el interior, ¿sí? Entonces primero resolvamos el que está más adentro. Ahora, lo que podemos ver acá es que A sub I representa el sumatorio de igual 1 a N. Y B sub J representa el sumatorio de J igual 1 a M. Entonces vamos a utilizar un poquito la propiedad
que está por acá, ¿dónde estás? Es esta, ¿verdad? Pudiera yo utilizar esta propiedad y deshacerme de todo esto. Pero ¿cómo llego a esa propiedad que está acá? Bueno, yo les dije que todo se hace utilizando la regla de primero resolver el sumatorio interior. Entonces, miren, I igual 1 a n queda afuera y es como que abro un gran paréntesis para intentar resolver el sumatorio de j igual 1 a m, j igual 1 a m, ¿de qué? De a sub i más b sub j. En este segundo paso, ¿qué fue lo importante? El corchete grandote ese para poder identificar que el sumatorio externo se está quedando afuera de mi vista y me voy a concentrar solo en el interno. ¿Y cómo desarrollo el interno? Bueno, se copia otra vez el sumatorio, ¿ok? Fíjense acá, está copiando el sumatorio de igual 1 a n, abre el corchete y ahora va a desglosar lo que hay dentro del corchete. Ahora, ¿cómo desglosó lo que había aquí dentro del corchete? Se ha quedado con a sub i, pero este sumatorio es de j. J es el índice y este dice a sub i. Entonces, como este índice no tiene nada que ver con este índice, este término a sub i puede ser considerado como si fuera un constante. ¿Y qué voy a hacer con la definición del constante? Simplemente acá voy a separar. Acá lo he hecho demasiado directo, pero acá lo podemos ver. Miren, el constante sería a sub i, entonces vamos a recordar la fórmula del sumatorio simple de un constante. ¿A qué era igual? El constante, aquí está el constante a sub i, multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el inferior. M menos 1 más 1 es igual a m. Entonces, ¿de dónde está saliendo m por a sub i? De desarrollar este sumatorio como un sumatorio simple de un constante, ¿sí? Más, fíjate que la teoría nos decía que yo puedo separar estos, cuando tenga sumatorio de sumas, lo puedo separar en sumatorio de un término más el sumatorio del segundo término. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy separando este sumatorio más, ahora, sumatorio de j igual 1 a m de b sub j. Eso es lo que está haciendo acá. Sumatorio de j igual 1 a m de b sub j, dentro del corchetito. Vuelvo a concentrarme ahora en el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, acá lo vamos a mover para seguir desarrollando. Voy al siguiente paso. Ok, ¿qué tengo en este paso ahora? El sumatorio lo puedo introducir por acá y va a quedar sumatorio de igual 1 a n de m de a sub i, pero el m que está acá, fíjense, este m puede ser un constante porque no depende del índice de i. ¿Quién depende del índice de i? A sub i. Y ese se va a quedar adentro del sumatorio. Aquí ven que se quedó dentro del a sub i. ¿Qué salió fuera del sumatorio? M. ¿Por qué m es un constante? Porque no depende del índice i. De la misma forma que este a sub i salió del sumatorio porque no dependía del índice de j. Y de esa manera tengo este sumatorio ya m por sumatorio de igual 1 a n de a sub i. Más j igual 1 a m de b sub j. Entonces tengo separados los dos sumatorios, que es la fórmula que vimos por acá, ¿sí? Entonces, por eso les dije que todas estas propiedades responden a esta estrategia, ¿sí? ¿Y cuál es la estrategia? Resuelvo el sumatorio interior primero y luego el exterior. Entonces, tenerlo así ya te permite fácilmente calcular. Tú tienes por la de Gauss de igual 1 de a sub i, usas la fórmula de Gauss, la propiedad 1, y lo multiplicas por m, obviamente todo esto, más n multiplicado por otra vez la fórmula de Gauss, porque tienes de 1 a m, ¿no? De b sub j, que es el índice que hay que sumar. Entonces, esa es la forma de resolver también sumatorios dobles, siempre basándonos en el hecho de que el sumatorio interior es el primero que hay que resolver, el que está más adentro, ¿sí? Bueno, con eso ya hemos visto pues bastante de lo que son las propiedades, respetan el tema conmutativo, miren, está haciendo los intercalos, ¿ya? El tema de asociar también sumatorios, se pueden asociar, miren, aquí tenía 3 sumatorios, y ha dicho, primero voy a resolver estos dos, porque tal vez le convenía, pero yo hubiera primero agarrado el interior, resuelto el primero, resuelvo los dos y resuelvo recién los 3, ¿no? Entonces siempre de adentro para afuera.
Y la distributividad también la respetas, ¿sí? Entonces tú vas a ver que también puedes aplicarlo a los sumatorios. Entonces, normalmente nosotros usamos la conmutativa y la asociativa para ir resolviendo, y este tipo de expresiones de sumatorios triples es muy raro, pero si te acuerdas de la regla que le pasé, que el sumatorio del interior resolvemos primero, y luego el que está más afuera, y luego el que está más afuera, y así hasta terminar, ¿sí? Entonces, podríamos resolver sumatorios bastante anidados dentro de este tipo de ejercicios, ¿ya? Bueno, acá, por último, tienes sumatorio de igual 1 a n y de j igual 2 a n. Este ejemplo lo van a ver en las diapositivas. Quiero mostrar para terminar el día de hoy otro ejercicio. Vamos a ver si este está por acá. Sumatorios dobles. Ya estamos fuera de tiempo, los voy a ir explicando. Miren, resolver el doble sumatorio de i igual 0 a n y de k igual 0 a i. ¿Y de qué va a resolver? De k cuadrado. Nosotros vimos en propiedades de sumatorio simple, que esto tiene ya la fórmula de Gauss, que están viendo por acá, el k cuadrado, ¿sí? Que responde a esta forma. Ah, no le puse el k cuadrado, ¿sí? Solo tengo el k cubo, el k cuarta, y este es el de Gauss simple que habíamos estado hablando. No les puse el k cuadrado, pero esa era esta. Ahorita la vamos a escribir. Era el sumatorio del cuadrado, era igual a n por n más 1 por n, 2n más 1, si no me equivoco, ¿sí? Todo esto dividido entre el 6. Esa sería la fórmula, ¿sí? Ahorita la vamos a verificar. La del sumatorio del k cuadrado. Eso lo hemos visto también en las propiedades que están por acá. ¿Ok? Sumatorio del k cuadrado, que está en la tablita esa amarilla que les pasé. Vamos a buscarla rápidamente, que es esta que la estoy referenciando todo el tiempo, ¿sí? Aquí está, sumatorio de k cuadrado, aquí, ¿sí? K cuadrado, n por n más 1 por 2n más 1 sobre el 6, ¿sí? Esa es esa propiedad que estamos necesitando allá. Y ahora, entonces, por acá, lo que voy a hacer es la regla de oro, ¿no? Sumatorio de i igual 0 hasta n, de sumatorio de k igual 0 hasta i, ojo, ya no dice n, dice i. Este i es el otro i, están como que dependiendo del índice de i. Y esa es la diferencia con los otros ejercicios. ¿De qué? De k cuadrado. Entonces, la misma regla que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Voy a agarrar y voy a separar. Miren, me voy a concentrar en el sumatorio interior. Es decir, es como que agarro por acá y digo primero eso, y por eso aquí estás leyendo d igual 0 a n, el sumatorio de, y aquí. ¿Qué está en este paréntesis? La interpretación del sumatorio de k igual 0 a i de k cuadrado. ¿Qué dice la fórmula que está aquí a un ladito? La vamos a sacar más arribita. Ahí está. ¿Qué dice? En esta fórmula se entendía que n era el límite superior, pero ahora mi límite superior es i. I es mi límite superior, ya no n. Entonces yo voy a hacer, donde está aquí la n, le voy a poner la i, ¿cierto? Empiezo. Ok, empiezo con el primer punto. I sería el n, i multiplicado por i más 1, ahí está, por 2i más 1, por 2i más 1. Entonces ahí está la interpretación del sumatorio de k igual 0 a i de k cuadrado. Y todo esto dividido entre el 6. Lo que está entre paréntesis, lo único que ha hecho es decir que el límite superior era i, y por lo tanto lo representó en función a i, donde había n, le puso i. Luego, esto es igual a, ya puedo hacer separación o desglose, quiere decir operaciones de producto para intentar simplificar un poquito la expresión. Y en este caso, miren, lo que está en paréntesis me quedó así, ¿sí? Quedó por acá el gran paréntesis que vemos. Todo eso, sumatorio de igual 0 a n, ahí está. ¿De qué? De todo esto ya en operaciones, 2i cubo más 3i cuadrado más i dividido entre el 6.
Y ahora ya está en términos de sumatorio simple y podemos separar sumatorio de igual 0 a n de 2i cubo, ahí está, sumatorio de igual 0 a n de 3i cuadrado, ahí está, sumatorio de igual 0 a n de i, ¿no es cierto? Y claro, todos esos, cada uno dividido entre 6. Y con esto, pues ya no necesitaría ninguna ayuda para resolver porque ya está resuelto el sumatorio de i igual 0 a n de i cubo, la fórmula es esta que está por acá, cubo, el i cuadrado es esta fórmula que tuve que recordarla por acá, y esta es la fórmula de Gauss, sumatorio de i. Ahora alguien me va a decir, pero ahí dice 2 sextos, 3 sextos, bueno, puedes simplificar y llegar a reducir, pero acuérdate que aquí 2 sextos es el constante que puede salir afuera del sumatorio, lo mismo que 3 sextos y lo mismo que un sexto, y aquí puede salir afuera un sexto como constante, ¿listo? Y eso es lo que he hecho en el siguiente paso. Miren acá, mitad 1, mitad 3, un tercio salió fuera del sumatorio, de igual 0 a n, de i cubo. Todavía no ha resuelto, solo se ha deshecho del constante para afuera. Y aquí es un medio igual, sale afuera del sumatorio, de i cuadrado, más, aquí está lo importante, un sexto sale como constante, de igual 0 a n, de i. Entonces ahí está el sumatorio. Ahora voy a hacer las fórmulas. Sumatorio de i cubo, sumatorio de i cuadrado, sumatorio de i, y respetando el reemplazo de forma, i cubo es igual a n por n más 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Ese es el sumatorio de i cubo. Sumatorio de i cuadrado, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, que es lo que hemos estado utilizando bastante hoy día. Y finalmente sumatorio de i, que es la de Gauss, que dice el primer elemento es 1, más el último es n, multiplicado por el número de elementos. Ah, y aquí no se dieron cuenta de un error mío en el reemplazo de fórmulas. Fíjense que acá este es 0 a n, y aquí yo no le puedo cambiar, pues, ¿no? Ahí es de 0 a n, ¿sí? Este es de 0 a n. Hay que tener cuidado eso, porque va a afectar en el resultado, de 0 a n, y este va también de 0 a n. Por las propiedades que hemos visto, es válido de arrancar de 1 o de 0, las propiedades van a cumplir sin ningún problema, ¿sí? Entonces, de i0 a n. ¿Ok? Y, sin embargo, la fórmula que representa es la misma. ¿Por qué? Porque está en función a el límite superior es n, y todo esto está escrito en función a ese límite superior. Ahí está. Perfecto. Entonces, si reemplazamos las fórmulas, simplificando, al resolver, de seguro acá me va a quedar, miren, un n por n cuadrado al cuadrado, n cuartas, ¿no? N cuartas va a quedar por aquí. Y aquí va a quedar n por n cuadrado, por n cubo va a quedar aquí, ¿no? Entonces acá vemos n cuartas, n cubos, y por acá va a quedar en función a n solamente, ¿sí? 1 más n sobre 2. Entonces, resolviendo este ejercicio finalmente, se va a poder encontrar otra vez el resultado final, que es la sumatoria, ¿ya? Vamos a bajarle un poquito la vista para que lo vean completo, ¿ok? Bien, entonces ese sería el ejercicio del sumatorio doble que estamos viendo por acá. Ya ustedes se los dejo para que lo terminen de simplificar sumando o multiplicando lo que corresponda en esta expresión, ¿no? Pero va a salir bastante larguita porque acá nomás ya veo que hay un elemento que sale n a la cuarta derivado de este cuadrado que tienes por acá, ¿ya? Con eso ya hemos concluido lo que es la teoría de sumatorios dobles. Esta teoría es muy importante. Lo van a ver en muchas fórmulas, en MADO 4, en MADO 5. Entonces, del resumen que se vayan a hacer, esas ayudas memorias, pues ustedes seguramente más adelante van a volver a esos apuntes porque van a utilizar estas fórmulas. Se asume que ya las conocen y que tú solito te vas a dar cuenta que es posible resolverlas a través de sus propiedades de sumatorios, ¿ya? En la plataforma tienen un par de ejercicios de este estilo también, por si acaso, y tienen sus respuestas. Entonces, ustedes pueden resolver, obtener el resultado y el sistema les va a decir si está correcto o si no lo está, ¿ya?
No sé si alguien tiene alguna pregunta de los 8 que han quedado. Sé que hoy fue largo, pero pues creo que este tema lo estoy desglosando bastante este semestre porque he visto que hay problemas con esta teoría que no la conocen. Ni en más 2.4 ni en más 2.5. Es como que no la conocen o la han olvidado mucho, ¿ya? Entonces yo les recomiendo esta parte, tenerlo a la mano para esas materias que vienen más adelante, ¿ya? Ok, si no hay ninguna pregunta, mi recomendación es que le hagan el resumen a todas las propiedades y en la bibliografía recomendada, vean pues si ahí les ayuda igual. Sí, olvidé poner bibliografía recomendada, me está faltando eso. Creo que hoy sí me voy a sentar a buscar esa bibliografía que me han pedido más de uno. Hay unos libros digitales que ya tengo listos para que descarguen, así que no tienen que gastar. Entonces, con esos libros digitales ustedes van a encontrar también las fórmulas y todo para que lo referencien y puedan seguir practicando para el examen. Ya hoy en la noche lo cuelgo y junto con el video les aviso que ya está listo. ¿Listo? Esa bibliografía, sin embargo, le voy a poner en la plataforma, pero les voy a pasar igual en el WhatsApp donde lo pueden encontrar, ¿ya? Ahora el examen, pensaba yo tomarlo el viernes, pero creo que mejor lo dejamos para el 3, ¿cómo es? Martes, ¿sí? 3 de agosto, ¿listo? Antes del feriado y todo para que no haya ese problema, ¿ya? 3 de agosto vamos a poner el examen en el horario de clases, ¿listo? De 4 a 6 háganse el espacio, por favor, ¿ok? El examen es como en la plataforma. Tienen que resolver las autoevaluaciones para que me digan de ese estilo es el examen. Les pedí que si hay algún ejercicio que no saben resolver, pues lo manden al WhatsApp, ¿ok? Pero no a mi personal, por favor, no lo voy a ver. Sí, estoy invadida de quejas, de notas, exámenes, y todo lo que ocurre, ¿no? Después de tomar un examen que todo el mundo se le va al internet justamente a la hora de finalizar el examen. Entonces, al grupo, sin embargo, que ahí va a quedar, ahí por favor lo ponen, y si alguien sabe la respuesta, también yo estoy viendo eso, que responden a las preguntas antes que yo. Entonces todo esto igual va evaluándose como otro, ¿no? La columna otro son puntos adicionales de la materia, ¿no? Son 5 puntos que puedes llegar a tener como puntos adicionales en la materia, ¿ya? Entonces lo que yo les propongo es que este fin de semana se pongan las pilas con las autoevaluaciones que están en la plataforma, que cada tema que estamos viendo acá tiene una, y que, bueno, en función a eso, el día lunes, si hay alguna pregunta, pues yo la pueda trabajar con ustedes, y si no, avanza al siguiente tema, que es un poquito ya lo que ya hemos visto acá. Acá vimos lo que es el número combinatorio. En el siguiente tema lo vamos a volver a ver, pero ya pues más rápido porque ya vimos mucha teoría de combinatorio. Vamos a verlo más bien ya con los temas de variaciones y permutaciones, porque son similares los conceptos. Básicamente todos ellos van viendo de cuántas maneras podemos ordenar un conjunto de elementos, pero lo hacen de diferente manera, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, nuestro siguiente tema sería, pues, combinatoria, número combinatorio, variaciones y permutaciones, y ahí va a entrar un poquito lo que ya el auxiliar que les mando en el videito, que es el binomio de Newton y todo eso. Bueno, está un poco más adelantado que yo, pero me he detenido por acá, ¿ya? De todas maneras, eso también entra, pero ya entra a su siguiente parcial. El parcial 2 va a llegar hasta este capítulo 5 que hemos visto conmigo, ¿ya? Si no hay más preguntas, jóvenes, ok, nos vemos el día viernes. Entonces, esa sería la foto. Ok, nos vemos el día viernes. Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, señora. Gracias. Nos vemos.